Bienvenidos a este video tutorial en el cual vamos a abordar los contenidos de una presentación de TFG mediante PowerPoint. Este vídeo no es para crear una presentación en cuanto a su presentación formal de colores, tipos de fuente, distribución. No, lo que vamos a realizar es crear una estructura de contenidos. Sin embargo, nos vamos a detener en la carátula o portada para ver cuáles son los elementos que tienen que contener. En primer lugar, vamos a destacar que la presentación del TFG se va a realizar en una institución. En nuestro caso va a ser en la Universidad de Málaga, en el Departamento de Fisioterapia, Facultad de Ciencias de la Salud y en el grado de Terapia Ocupacional. Es lo primero que tenemos que hacer, identificar qué es lo que vamos a mostrar, que lo que vamos a mostrar es un TFG, también identificar dónde estamos y lo principal es el título de nuestra presentación. Seguidamente aparecerá en la carátula el nombre y apellido del autor y el nombre y apellido del tutor. Si hay varios tutores, pues aparecerán por el orden que se haya establecido. No olvidar nunca poner también la fecha en la cual vais a realizar la presentación. En esta diapositiva vamos a analizar los contenidos. Tengan en cuenta que van a tener un tiempo total para realizar su presentación de 10 minutos. En esta tabla de contenidos le vamos a decir cuánto tiempo tienen que gastar en cada una de las partes de la presentación. El marco conceptual que incluye los puntos 1 y 2, es decir, el problema de investigación y crear una fundamentación teórica, vamos a gastar un minuto. Esta fundamentación teórica nos tiene que llevar a plantear una hipótesis y objetivos y también a describir cómo vamos a realizar nuestro trabajo. Es decir, que los puntos 3 y 4 también vamos a invertir en ellos un minuto. Por lo tanto, tendremos que ser muy escuetos y saber determinar perfectamente cuáles son las partes más interesantes, sobre todo de la metodología. Y aquí llegamos ya a lo que es realmente interesante de nuestro trabajo. Lo más interesante de nuestro trabajo son nuestros resultados y las conclusiones que podamos llegar o las discusiones que podamos establecer entre los diferentes resultados. Esta parte, al ser la más interesante, vamos a dedicarle 7 minutos. Aquí es donde realmente vamos a demostrar el lucimiento de nuestro trabajo. Ya encarando la parte final de la presentación, vamos a dedicar un minuto, solamente un minuto, en leer nuestras conclusiones, que va a ser de forma telegráfica, y también expresar cuáles han sido las limitaciones y las líneas de investigación que vamos a llevar en el futuro. Recordemos que tanto en el punto 1 y punto 2 dispondremos solamente de un minuto para poder explicarlos. En el punto 1 tendremos que ser muy concretos. Insertaremos un mapa de conceptos donde de un solo vistazo tengan una idea global de por dónde se encamina nuestra temática. En este caso, aquí he puesto el ejemplo del autismo y terapia ocupacional, en el cual vamos a dar un dato de incidencia, vamos a dar cuál es la problemática biopsicosocial y que la terapia ocupacional tiene acciones específicas que se pueden realizar en este ámbito del autismo.
Al igual que en la diapositiva anterior, en esta tendremos que insertar también un mapa de conceptos que nos puedan dar una visión global del problema simplemente leyendo los títulos. Estos títulos de la problemática existente, el contexto en el cual nos movemos, las herramientas que tenemos sobre nuestra temática, que nos va a llevar a plantear una investigación, que es el fin último de nuestro trabajo. Muy bien, pasemos a abordar el segundo minuto de nuestra exposición. En esta parte, recordar que dedicábamos este minuto a nuestra hipótesis y objetivos y explicar cuál es nuestra metodología. Igualmente que en las dos primeras diapositivas insertamos un mapa conceptual muy clarito donde venga expresada nuestra hipótesis de trabajo y cuáles son los objetivos, tanto el principal como el secundario, y si solamente tenemos un objetivo, describimos un solo objetivo y quitamos del mapa conceptual el objetivo 2. En la parte de metodología, igualmente, nos hacemos un pequeño esquema donde digamos cómo hemos diseñado nuestro trabajo, indicando si va a ser una revisión, si va a ser una propuesta de intervención sobre un grupo poblacional, si va a ser un estudio de un caso, de lo que se trate nuestro trabajo. Después vamos a ver a qué población o qué descriptores van a estar comprendidos en nuestro trabajo. Indicar, por ejemplo, el tamaño de la población sobre la cual se han desarrollado la intervención, si es simplemente una búsqueda bibliográfica sobre un tema concreto, decir sobre qué población se va a realizar esta búsqueda de revisión bibliográfica. También decir que en esta búsqueda bibliográfica qué descriptores son los que vamos a utilizar y lo siguiente sería determinar los instrumentos. Los instrumentos que vamos a utilizar, imaginaros que lo que se va a realizar es la búsqueda bibliográfica, es determinar en qué base de datos vamos a hacer la búsqueda o qué estrategias de búsqueda vamos a utilizar. Pero imaginaros que lo que vamos a hacer es una propuesta de intervención sobre un grupo poblacional. Pues aquí diremos de qué instrumento nos vamos a valer para realizar esta propuesta de intervención. Si lo que vamos a documentar es acerca de un caso, pues en instrumentos vamos a decir basándonos en qué principios vamos a realizar una intervención sobre este caso concreto y decir cuál es la estrategia o el protocolo de actuación. En procedimientos lo que vamos a indicar son los pasos detallados de cada uno de los procedimientos, sea una búsqueda bibliográfica, sea una propuesta de intervención o sea acerca de un caso. Y indicar qué técnicas de análisis vamos a utilizar. Técnicas de análisis en el caso de una revisión es ver cuál es la calidad de los artículos que vamos a revisar. Y si es un procedimiento, pues si esos procedimientos están validados o no están validados. Aquí es donde tenemos que explicar de forma muy somera cuál es la metodología que vamos a utilizar. Bueno, pues ya hemos llegado a la parte más interesante de nuestra exposición, que son los resultados. Aquí, como veis, no he metido ningún marco conceptual ni he metido ningún gráfico porque va a depender mucho del tipo de trabajo que elaboréis. Vamos a meter una cosa diferente según el tipo de trabajo.
Es decir, que si estamos realizando una revisión bibliográfica, sería muy interesante el poner aquí de una forma gráfica y que simplemente ocupen 2, 3 segundos o 5 segundos del tiempo de la exposición el diagrama de flujo de cómo hemos llegado a quedarnos con un número determinado de artículos. Seguidamente podemos meter pues una tabla de los artículos que hemos seleccionado para esta búsqueda bibliográfica y ir desgranando uno a uno cada uno de estos artículos. Pues simplemente con la misma tabla, sobre la misma tabla, vamos desgranando cada uno de los artículos. Si lo vemos necesario, usaremos más de una diapositiva. Incluso podemos poner una diapositiva por cada uno de los trabajos que vayamos a explicar. En cuanto a los resultados de expresar cuál es lo que se ha realizado sobre un caso o sobre una intervención, pues aquí tendríamos que decir cronológicamente cuáles son los resultados que hemos ido teniendo de nuestra intervención o cuál ha sido la evolución del caso que hemos estado llevando a cabo en nuestra investigación. También en esta parte de resultados y discusión tenemos que dejar esta parte especial de la discusión en la cual, digamos, vamos a analizar los resultados, vamos a discutir la relación o interrelación que, pues, hablando de una posible revisión bibliográfica, relacionar los resultados de los diferentes autores y comparar los estudios para ver cuáles los que son coincidentes de los que no son coincidentes. Si estamos analizando acerca de un caso, pues vamos a analizar cuáles son los resultados y darle una posible explicación de estos resultados en función del marco teórico que hayamos elaborado previamente en nuestro trabajo. Llegados a este punto, ya solo nos queda el último minuto de nuestra presentación, en la cual nos resta las conclusiones y decir cuáles han sido los problemas que nos hemos encontrado en nuestro trabajo, es decir, vamos a expresar cuáles son las limitaciones y cuáles serían las líneas de investigación que se han quedado pendientes o que se han abierto los nuevos interrogantes a través de nuestras conclusiones. Las conclusiones las vamos a hacer de forma telegráfica, es decir, vamos a enumerar las conclusiones, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, a las que lleguemos. Y cada una de estas conclusiones no va a ser una parrafada larga, va a ser cada conclusión un párrafo corto con una afirmación y una negación, puede ser también. Se ha conseguido que o no se ha llegado a conseguir que. Plantear también dudas encontradas, es decir, que si estamos haciendo una revisión y ninguno de los autores se pone de acuerdo en los resultados, decir que se encuentran serias dudas del planteamiento de la problemática que estamos estudiando. Determinar también y de forma principal, es decir, yo incluso me centraría en la primera conclusión que pueda determinar, es decir si nuestra hipótesis planteada en nuestro trabajo se cumple o no se cumple. Y en función a esta hipótesis, saber cuáles objetivos hemos cumplido y cuáles no hemos cumplido y por qué no han sido cumplidos, o simplemente llegar a este razonamiento en nuestras conclusiones. Por último, llegamos ya a la parte final
en la cual de forma muy rápida, son pequeños segundos, decir cuáles son las limitaciones que nos hemos encontrado en nuestra investigación y qué líneas de investigación quedan abiertas para seguir profundizando en la problemática que hemos propuesto en nuestro trabajo. La parte final es, antes de decir que hemos terminado, ponemos una diapositiva en la cual demos las gracias por la atención. En esta diapositiva también aparecerá el nombre del autor de la presentación, con la fecha, algo parecido a la carátula inicial, mucho más liviana, sin tanto contenido, y en este momento es cuando se queda a disposición del tribunal para las preguntas que estimen convenientes. Bueno, pues hasta aquí la presentación de esta propuesta de diapositivas o estructuras de diapositivas para poder defender nuestro TFG. Mi nombre es Juan Antonio Poblete y espero que os haya gustado y haya podido ser provechoso esta comunicación. Muchas gracias.